El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. $40 días habían estado los apóstoles con el Señor Jesús detrás de resucitar entre los muertos. 40 días Jesucristo estuvo junto con los apóstoles. Incluso dice la Biblia en primera carta de Corintios que hasta 500 hermanos vieron a Jesucristo resucitado. En una de esas ocasiones le dijo Jesucristo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Para poder resistir el poder de abajo, uno necesita el poder de lo alto. El poder de lo alto tiene la fuerza, la habilidad y la gracia de poder controlar a esos poderes diabólicos. Y a los 40 días, dice la Biblia, que vino una nube. Se llevó a Jesucristo, lo llevó a la diestra del Padre. Pero el Señor Jesús le dijo: quedaros en Jerusalén, porque Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, él bautizaba, sumergía a las personas en el agua. Vosotros seréis bautizados, sumergidos en fuego y en Espíritu Santo. Entonces Jesucristo fue llevado por esa nube a la diestra del Padre para reinar en toda eternidad. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él era el representante de Dios. Cuando Él regresó al cielo, a partir de ahí era nuestro representante. Y 10 días entre el momento que Jesucristo se fue al cielo hasta el momento que dice la Biblia que los apóstoles estaban unánimes. ¿Dónde? En el aposento alto. Es interesante que es el lugar donde se inauguró, se reveló el nuevo pacto. Ese nuevo pacto profetizado por el profeta Jeremías capítulo 31. Ese nuevo pacto que contenía todas las promesas de Dios. Ese nuevo pacto que no era que nosotros hacemos un pacto con Dios, no. El nuevo pacto significa Dios, el Eterno, a través de su Hijo Jesucristo, hizo un pacto con nosotros. No es que nosotros hacemos un pacto con el Señor. No. Es Él hace un pacto con nosotros. El primer pacto con el pueblo de Israel fue inaugurado con la sangre de animales. Pero este pacto requiere
otra clase de sangre, no la clase de sangre de un animal, sino de un ser humano santo, que jamás haya pecado. La carta de los Hebreos dice, y justo con esa sangre, Jesucristo, cuando resucitó, fue al cielo y presentó esa sangre del nuevo pacto que Dios iba a hacer con nosotros. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto, el Nuevo Testamento, bajo la gracia. La gracia es un regalo. ¿Qué significa la gracia? Esta mañana un compañero en el gimnasio me preguntó, pastor, te oigo siempre hablar de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y le dije, mira, la gracia es muy fácil de explicar. Tú y yo, para ir al cielo, tenemos que ser santos. Y no lo somos. Tú y yo, para ir al cielo, tenemos que ser justos. Y tampoco lo somos. Y tú y yo, para ir al cielo, tenemos que ser perfectos. Y no lo somos. Y porque Dios el Padre ve que nosotros, de propias fuerzas, no lo conseguimos, por eso Él nos da un regalo. Y ese regalo contiene la santidad, la justicia y la vida perfecta. Y ese regalo se llama la gracia. La gracia significa que todo lo que nosotros no podemos conseguir con propias fuerzas, Dios el Padre, porque tú y yo creemos en Jesucristo, Dios el Padre dice, si tú confías en mi Hijo, entonces yo te regalo esa gracia que te perfecciona, que te santifica y que te justifica. Y cuando nosotros venimos al reino de Dios, dice la Biblia que en ese momento los apóstoles estaban esperando, pero no sabían lo que iba a venir. Habían huido del Espíritu Santo. Habían visto que Jesucristo de noche estaba a solas con Dios el Padre. Los apóstoles no sabían lo que hacía Jesucristo allí a solas de noche, pero una cosa sí observaron, que siempre que Jesucristo salía de ese tiempo a solas con Dios el Padre, milagros sucedían. Por eso uno de los apóstoles dijo en Lucas 11, versículo 1, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesucristo le enseñó a orar, pero no como Juan. ¿Por qué? Porque Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, nunca pudo enseñar a sus discípulos, a los discípulos de Juan, orar de esta forma, Padre. Los discípulos de Juan nunca conocieron al Dios eterno como Padre. Fue el Hijo del Dios viviente Jesucristo, del único Dios vivo y verdadero, que nos enseñó, cuando tú ores, di Padre. Y luego, 13 versículos después, en Lucas 11, versículo 13, dice, si vosotros, siendo malos, de vez en cuando sabéis hacer buenas obras y darle a vuestros hijos algo bueno, pero todavía siendo malos, si vosotros, siendo malos, sabéis darle regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El Espíritu Santo es una persona. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sí, aparece con fuerza, pero es una persona. Sí, viene con fuego, pero es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo lo sabemos? Según Primera Carta de Corintios 12, tiene una voluntad. Según Efesios 4, Él, y en otros pasajes,
A Él se le puede hacer daño, tiene sentimientos. Él habla, Hechos 8, Hechos 13 y luego en muchos otros pasajes. El Espíritu Santo, Él está aquí, Él es una persona. Jesucristo también está aquí porque es omnipresente, pero la persona que ahora está actuando, la persona ahora que hace todo, es la persona del Espíritu Santo. Dios el Padre, Él habló. Dios el Hijo actuó. Pero el poder para hacer las cosas vino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Él está aquí. El Espíritu Santo fue enviado por Jesucristo. El Espíritu Santo, Él está con nosotros. El Espíritu Santo, Él viene a estar en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo, con su sangre, purificó nuestro corazón. Jesucristo, con su obra, nos salvó. Él convirtió nuestra vida en un templo del Espíritu Santo. Y en la carta de los Hechos dice que en aquel lugar donde se hizo el nuevo pacto, los discípulos recibieron un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y el Espíritu Santo vino, como dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo. Esa palabra estruendo la conocemos todos en castellano. Se llama eco. La palabra eco, en griego ejo, significa sonido que rebota y se repite. Del cielo vino un eco, como de un viento recio. ¿Cuál era el eco del cielo? ¿Sabes qué era? Era la oración de Jesucristo. Era la oración de Jesucristo. Yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador, como dice en griego, a los paracletos, a otro de la misma calidad. Y el Espíritu Santo vino con ese eco. El viento del cielo fue un eco de las oraciones de Jesucristo que soplaba y que llenó toda la casa donde todos estaban sentados. Y dice la Biblia, y se le aparecieron lenguas repartidas o divididas, como quieras en griego. Es interesante que en el libro de Génesis, cuando se hizo la torre de Babel, primero se hablaba un lenguaje. Pero de repente, cuando el ser humano dijo, nada será para nosotros imposible carnalmente, humanamente, haremos una torre que vaya hasta el cielo. ¿Sabe lo que es interesante y gracioso? Que Dios dijo, bajemos. Ya habla de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bajemos a ver lo que están haciendo ahí. Parece que la torre muy alta no llegó. Ni en Burj Khalifa, ni nada. Y Dios el Padre bajó para abajo y tuvo que traer confusión sobre las lenguas. ¿Por qué? Porque antiguamente la unidad de esa lengua traía destrucción y arrogancia y soberbia sobre el ser humano. Pero ahora vino de nuevo un lenguaje, algo nuevo vino a la tierra. ¿Cómo? Con la persona del Espíritu Santo. Dice la Biblia, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como llamas, y se sentaron, en griego, descansaron sobre cada uno. Cada uno de nosotros se ha convertido en un alto horno del fuego del Espíritu Santo. Cada uno es una fábrica de high energy, de alto voltaje del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos de la persona, llenos de su presencia, llenos de su poder. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Otras lenguas? ¿Qué es eso? Dice, el Espíritu Santo le daba la capacidad de hablar a cada uno diferente. Y dice la Biblia que en ese momento había mucha visita allí en Jerusalén. ¿Por qué?
Porque Pentecostés era el celebrar también del momento donde Moisés recibió los mandamientos. Es interesante que cuando Moisés recibió en la carta de Éxodo los mandamientos en el día de Pentecostés, en esos 50 días, 3,000 murieron. Pero cuando vino el Espíritu Santo, 3,000 fueron salvados. Ahí te das cuenta la diferencia entre la gracia y la ley. La ley provocó que 3,000 murieron. La gracia, la presencia del Espíritu de la gracia. Porque el Espíritu Santo, según el profeta Zacarías capítulo 12, versículo 10, y según Hebreos 10, versículo 28, es el Espíritu de la gracia. Querido oyente, mire, todo lo que Dios el Padre es, todo lo que tiene, todo lo que contiene, todo lo que es el Padre. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, esos 33 años y medio, pero especialmente los últimos 3 años y medio, todo se concentraba en la persona de Jesucristo. Todo. En Juan capítulo 13 dice, Jesucristo sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos. En Jesucristo se concentraba todo, en la persona de Jesucristo. Cuando Él estaba en la tierra, cuando Él se fue, Él nos dijo que iba a venir alguien que lo iba a sustituir a Jesucristo. El Padre, Él eligió a Israel. Y lo que era Dios el Padre, Adonai, Elohim, Israel. Lo que el Padre celestial era para Israel, fue Jesucristo para los apóstoles. Y el Espíritu Santo lo es para nosotros hoy. El Espíritu Santo, Él está aquí. El Espíritu de Dios, Él está aquí. La Biblia dice que tiene dones. Primera carta de Corintios 12 habla de 9 dones. Pero Gálatas 5 habla de 9 frutos. ¿Qué significa? Hay 9 dones y hay 9 frutos, que tiene que haber un equilibrio en nuestra vida. Pero cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice la Biblia que había muchos visitantes. Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Y mire, querido oyente, mire, la Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 16, 17, aquí en Hechos 2, versículo 1 adelante, en primera carta de Corintios 14, en Romanos 8, versículo 26 y en otros pasajes, dice la Biblia que nosotros hablamos en nuevas lenguas, oramos en nuevas lenguas, cantamos en otras lenguas. Y tenemos que saber una cosa, que hay una diferencia, pero gran diferencia, entre otras lenguas, heteros glosalaleo en griego, y nuevas lenguas. Otras lenguas no es lo mismo que nuevas lenguas. Y me explico. Me encantaría, querido oyente, enviarte esta predicación. Si tú dices, pastor, yo quiero aprender qué significa eso, nuevas lenguas, otras lenguas, lenguas angelicales, lenguas extrañas, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque es un misterio, porque es una bendición. Porque en esta enseñanza, querido oyente, quiero compartir con vosotros cuál es la diferencia entre otras lenguas y nuevas lenguas. Primero, dice la Biblia que cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice que hablaron en otras lenguas. La Biblia no dice que hablaron en nuevas lenguas. Eran nuevos para ellos, pero eso no lo dice la Biblia. Dice la Biblia en otras lenguas, porque en ese momento, dice la Biblia que habían mucha visita de todo el imperio romano, y dice que habían pardos, porque ellos dijeron, no le oímos cada uno en una
lengua nuestra conocida eran pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, en Judea, Capadocia, que es Turquía, el Pontus, Turquía, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y los romanos. Y dice la Biblia que esas personas que cada uno tenía su propio idioma, lengua, ellos, cuando vino el Espíritu Santo y los apóstoles salieron del aposento alto a las calles, de repente, imagínate, hablaban, por ejemplo, italiano, alemán, francés, noruego, húngaro, que es uno de los idiomas más difíciles del mundo, chino mandarín, chino cantón, punjabi, como por ejemplo en Pakistán y en la India. Pero ellos no habían aprendido esos idiomas. Vale, y ahora mire, querido oyente, ¿hablaron los apóstoles en Pentecostés en otras lenguas? Sí. Pregunta, ¿hablaron en nuevas lenguas? No. ¿Por qué hay una diferencia? Porque Jesucristo, el Señor, en Marcos capítulo 16, versículo 17, Él nos dio una promesa. Y Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Esa palabra nuevas lenguas, en griego se llama kainos. Kainos significa y describe algo nunca antes usado. Ejemplo, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguien está en Cristo Jesús, es una kainos creación. Es algo nuevo, nunca antes usado. En griego hay una gran diferencia entre heteros y kainos. Lo que hemos leído en Hechos capítulo 2, cuando dice la Biblia que ellos hablaban en otras lenguas, dice la Biblia que ellos hablaron en heteros. ¿Qué significa? Que hablaban en lenguas conocidas. Interesante. Dice la Biblia, y hablaron en otras lenguas, otras, que eran lenguas que ellos conocían, lenguas que se hablaba, lenguas que se conocían. Heteros en griego significa algo diferente pero que se conoce. Pero la palabra kainos en griego significa algo completamente que no se conoce. Cuando Jesucristo, antes de irse al cielo, dijo, el que cree en mí, dice la Biblia, echará demonios fuera. Pero déjame dar otra anécdota interesante. Atención. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Queréis oír una cosa, queridos? Las señales le siguen a los que creen. Y los que no creen le siguen a las señales. Otra vez. El que cree en Jesucristo, que tiene una vida verdadera en el Espíritu, a esa persona le siguen las obras y las señales. Pero una persona que sigue a las señales, en verdad no anda en el Espíritu. Otra vez. Si alguien le sigue a las señales como creyente, no es creyente. A un verdadero creyente le siguen las señales. Las señales te tienen que seguir a ti y no tú a las señales. ¿Sabes cuando tienes una vida inspirativa, profunda, cercana, avivada, llena del fuego del Espíritu Santo? Es cuando las señales te siguen. Cuando tú sigues las señales, es una señal que no estás lleno del Señor. Y dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios. Yo creo que entre todos nosotros cristianos, estamos de acuerdo que los demonios se pueden echar fuera en el nombre de Jesús. El nombre del hombre de Jesucristo, porque el hombre Jesucristo, su nombre, el nombre de Jesucristo,
Detrás del nombre de Jesucristo está el hombre Jesucristo, el único hombre que nunca pecó. El nombre de Jesucristo tiene un poder impresionante. El nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es impresionante el poder que tiene. El nombre de Jesucristo contiene todos los nombres de Dios. En la Biblia hay más de 650 nombres de Dios el Padre. Más, yo he encontrado más todavía. Y todos los nombres del Padre eterno, Adonai Elohim Israel, Yahweh Shammah, Dios está presente. Yahweh Shalom, el Señor es mi paz. Yahweh Tzidkenu, el Señor es mi justicia. El Elyon, Dios el Altísimo. Y todos los nombres que Dios el Padre tiene están concentrados en el nombre de Jesús, según Juan capítulo 17, versículo 11 en el texto griego. Padre, protégelos en en tu nombre, el nombre que tú me diste. Jesucristo habla del nombre de Dios y luego habla del suyo. Por eso es el nombre de Jesucristo el que salva, y todo el que proclama el nombre de Jesucristo será salvo. Hay poder, hay vida, hay autoridad, hay acceso a Dios el Padre a través del poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús los demonios salen, pero hay otra promesa. Atención, y hablarán en nuevas lenguas. A ver, quiero hablarle a mis hermanos católicos, evangélicos, bautistas, a mis hermanos pentecostales, mis hermanos de toda denominación, adventistas. ¿Estamos de acuerdo que podemos echar demonios fuera? Sí. Pues ahora mira, la misma fe que me da autoridad para echar demonios fuera, la misma fe contiene el hablar en nuevas lenguas. Y ahora mirad, atención. Pregunta, ¿pueden todos los cristianos hablar en otras lenguas como los apóstoles? No. Porque ellos hablaron, como dije, semejante al chino, mandarín, punjabi, italiano, francés, húngaro, polaco, en todos los idiomas. Pero ¿queréis saber un secreto? Del único apóstol que sabemos que habló en nuevas lenguas, ¿sabéis quién es? Es el apóstol Pablo. Todos los otros apóstoles hablaron en otras lenguas, pero el apóstol Pablo hablaba en nuevas lenguas, como él luego en primera carta de Corintios lo expresa. Y déjame explicar una cosa. Las lenguas, ese lenguaje de Hechos capítulo 2, 1 adelante, es, atención, para que el ser humano lo comprenda. La maravilla de Dios. Pero el hablar en nuevas lenguas, según Marcos capítulo 16, versículo 17, ese hablar, ese orar en nuevas lenguas, no es para que alguien lo comprenda. Es una comunicación entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. El orar en nuevas lenguas no tiene gramática. Otra vez, es muy importante conocer la diferencia. El orar en otras lenguas, según Hechos 2:4, sí tiene gramática, porque es griego, es hebreo, es de Mesopotamia, era latín. Eso sí tiene gramática. Eso se llama heteros, glosa, laleo, hablar en otras lenguas. Pero una persona que cree en Jesucristo tiene la capacidad de hablar en nuevas lenguas. ¿Con quién? No con el ser humano, sino con Dios el Padre personalmente. A ver, querido oyente, otra vez. ¿Podemos hablar todos en otras lenguas? No. Pregunta, ¿podemos hablar todos en nuevas lenguas? Sí. Todos tenemos la capacidad de hablar en nuevas lenguas,
Pero ¿qué es lo que nos impide hablar nuevas lenguas? ¿Y sabe lo que me he dado cuenta? La vergüenza. ¿Te da vergüenza hablarlo delante de la gente? Y te doy razón. ¿Y sabe por qué? Porque las nuevas lenguas no es para que otros te oigan, no es para que otros vean que tú hablas en nuevas lenguas. La nueva lengua en el espíritu es un lenguaje secreto que los demonios no comprenden, porque es una comunicación de mi espíritu al espíritu de Dios. En las nuevas lenguas hay una descarga de dones, de poder, de inspiración. Y como dice el texto griego, el que habla en nuevas lenguas se edifica a sí mismo. Oikodomeo, primera carta de Corintios 14, versículo 4. Incluso, oye lo que dice primera carta de Corintios 14, versículo 14. Dice que cuando yo oro en esa lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi mente no lo comprende, porque no hay gramática, no hay semántica, no hay las leyes gramaticales que nosotros conocemos. Pregunta otra vez, ¿todos los cristianos pueden hablar en otras lenguas como dice Hechos 2:4? No. Pregunta, ¿pueden hablar todos los cristianos en nuevas lenguas como dijo Jesucristo en Marcos 16:17? Sí. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas en verdad es un orar en lenguas. El apóstol Pablo es bien honesto. Él dice en Romanos 8, si yo hoy voy a una iglesia, a nuestra iglesia, digo, ¿quién sabe orar? Yo estoy convencido que el 100% levante la mano. Pero si el apóstol Pablo estuviera allí presente en el culto, él fuera el único que no levanta la mano, porque él dice en Romanos 8, versículo 26, pues de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora, querido oyente, mire, por favor, esto es muy importante. ¿Sabías que hay 2 personas que oran por ti? Algunos dirán, sí, mi mamá, mi abuela, mi primo. No. Otra vez. Hay 2 personas que oran por ti. Primero, Jesucristo en el cielo. Él intercede por nosotros. Pero hay otra persona que intercede por ti. Es el Espíritu Santo en la tierra. Otra vez. Jesucristo, Él intercede por nosotros en el cielo, ahora mismo. Y el Espíritu Santo quiere interceder, orar por ti en la tierra. Pero hay un problema. Jesucristo no necesita tu participación, ni tampoco tu fe, ni tampoco que tú aportes algo. Jesucristo del cielo siempre ora por ti. Pero ahora oye atentamente. El Espíritu Santo también quiere interceder por ti. Pero si no hablamos nuevas lenguas, no puede interceder por nosotros. Pregunta, querido oyente. Yo me crecí en una iglesia que era un misterio. Era lo más precioso que había en la tierra, pero era un misterio. Tenía a los santificados y tenía, ay, mi alma te alaba, Señor. Tenía en la misma iglesia, estaba gente llena de gracia y había gente legalista. Había gente religiosa que condenaba todo. En esa iglesia había de todo. Y habían unos cuantos extremos que decían que si no hablabas en nuevas lenguas, no estabas lleno del Espíritu Santo. Y tuvimos una gran dificultad con esa gente. Porque mire, querido oyente, atención, por favor. Si eres bautista,
pentecostal, ortodoxo, católico, adventista o de cualquier otra denominación cristiana. Mire, querido hermano, querida hermana, mire. El Señor ya ha depositado en nosotros una forma de orar para que ores en la intimidad tú con el Señor solo. Esa forma de orar es algo en el espíritu, donde tu espíritu habla y comunica en un idioma que no se puede comprender humanamente. Ahora, atención. ¿Es necesario hablar en nuevas lenguas para ir al cielo? No. No. Pero sí te ayudará a vencer y a sobrevivir en esta tierra. Otro extremo, porque nosotros cristianos siempre es interesante, hay extremos. Me explico. Hay algunos que dicen no existen demonios. Y hay otros que ven detrás de cada problema un demonio. Es interesante. Hay algunos que dicen el Espíritu Santo no es una persona. Eso es muy peligroso. Y los otros, cada 2 por 3 están diciendo el Espíritu Santo me habló, me dijo que compre un café y me dijo que coge 2 azúcar. Un rollazo. Hay gente súper extrema. Pero lo mismo hay con las nuevas lenguas. Hay algunos que dicen esos dones ya no existen. Y hay otros que dicen que si no tienes esos dones, no estás lleno del Espíritu Santo. Y queridos oyentes, mirad, la señal de estar lleno del Espíritu Santo no es que tú hables en nuevas lenguas. Eso es se puede oír. ¿Sabes cuál es la primera señal? Que el Espíritu Santo está contigo. Pero déjame explicar una cosa para que lo comprendas todo el pensamiento. Atención. Nosotros algunas veces cantamos, decimos, ven Espíritu Santo. Si yo fuera el Espíritu Santo, decía, ¿cómo ven? Si yo todo el tiempo estaba aquí. El que no estaba aquí eres tú. Mire, querido oyente, mire. Toda la tierra está llena del Espíritu Santo. Él es omnipresente. Imagínate, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, solo estaba en Galilea, solo en un lugar. Pero ahora que Jesucristo se fue al cielo y vino una persona omnipresente, todo lo que Jesucristo hizo es el poder suyo, su obra, su gracia, su autoridad, su presencia. Todo, la tierra está llena de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Primero, y déjame darte un ejemplo. Hace años, mi esposa me llamó, me dijo, hay una televisión que ha llamado, que quiere hacer una entrevista contigo. Digo, bien, ¿cómo se llama? Me dice, La Sexta. Digo, ¿qué? ¿What? ¿Qué es eso? Sexo. Digo, wow, ¿qué es eso? Mi esposa dice, no sé. Digo, seguro un programa pornográfico, porque se llama como el sexo. Wow. Digo, pero igual. Le damos la entrevista. Y cuando hacemos la entrevista con la sexo, me dicen, una de las preguntas fue, Pastor, ¿usted qué piensa de la homosexualidad? Y dijo, honestamente, no lo sé, porque no tengo idea, nunca lo he practicado, no tengo idea. Y me dice, ¿pero usted no está preocupado por la homosexualidad? Y yo, ¿para qué voy a estar preocupado? Le repito, no sé de lo que me habla, nunca lo he practicado, ni me lo puedo imaginar, ni quiero imaginármelo. Pero le voy a contar una cosa. Yo no estoy preocupado por el mundo. Tanto lo que el mundo hace, lo que el mundo deja. Pero hay una cosa que sí me preocupa.
Y dijo la señora, ¿qué es lo que preocupa? Digo, a mí me preocupa cristianos que no oran y cristianos que no leen la Biblia. Eso sí me preocupa. Y la pregunta final que me hizo, pastor, ¿le podemos preguntar una cosa? Digo, sí, claro. Y me dijo, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Me tuve que reír. Dije, mire señora, la pregunta no es si yo tengo el Espíritu Santo. La pregunta es si Él me tiene a mí. Yo no tengo control sobre el Espíritu Santo. La única pregunta es si el Espíritu Santo tiene control sobre mi vida. Y le dije, para contestarle, sí, así es. Él tiene control sobre mi mente, control sobre mis sentimientos, control sobre mi hablar, pensar, porque yo le doy control, yo me someto a Él. ¿Sabes, querido oyente? La primera señal que tú estás lleno del Espíritu Santo no es el hablar en nuevas lenguas, que es bueno. La primera señal es que eres atraído por Jesucristo. La segunda, que eres atraído hacia Dios el Padre y su amor. La tercera, que eres atraído a leer la Biblia. Y la cuarta, y también lo mismo importante, es que eres atraído a la iglesia. Todo cristiano que diga que es cristiano y no está incorporado en una iglesia local, algo está mal en su vida. A su momento lo voy a enseñar. Algunos dicen, pastor, pero me han hecho daño. Lo sé, lo lamento, lo sé. Yo tenía también unos cuantos majaras en la iglesia en Alemania que no te puedes imaginar. Yo pensaba, yo no sé si tú conoces la película de Jack Nicholson. Uno voló sobre el nido del Cuckoo. Pues así era alguna vez en nuestra iglesia. Era preciosa, era linda, pero había de vez en cuando una manada de locos que era impresionante. ¿Y sabes qué, querido oyente? Mire, usted y yo podemos hablar en nuevas lenguas. Usted y yo podemos orar en nuevas lenguas. Esas lenguas no está para que alguien te oiga. No está para que tú le enseñes a uno si sabe hablar en nuevas lenguas o no. Mire, querido oyente, yo personalmente, Pastor Juan Cano, muchas veces cuando me levanto, no todos los días, pero cuando me levanto algunas veces, tengo mucha presión en el espíritu. No presión por una cosa, no, es la atmósfera. Es una atmósfera diabólica algunas veces. ¿Qué hago? Hay momentos cuando el otro día me levanté, abrí la puerta y era como si el Espíritu Santo me estaba esperando. Su presencia, su dulce presencia, su santa presencia. Pero no todos los días es así. Hay días donde me levanto y todo hell, power break loose, todo poder diabólico se desata. ¿Qué hago? Hablo en otras lenguas. Naranto pocore meleto noste delete. Abo correleto poste de. Alguno dirá, pastor, ¿qué dice? Honestamente no lo sé, pero solo una experiencia he hecho, que cuando hablo en otras lenguas hay una comunicación directa. Directa. Una comunicación wifi, pero directo. En nuestra iglesia vino uno, dijo que los demonios podían hablar nuevas lenguas también. Y le dije, eso es falso, eso es diabólico. Y queridos oyentes, oídme todos. ¿Pueden demonios imitar el sonido de hablar nuevas lenguas? Sí, pero no el contenido. Es lo mismo si yo te digo que ladres como un perro.
Todos nosotros podemos decir, uf, uf. Pregunta, ¿para nosotros ser humano suena como un perro? Sí, pero ningún perro te va a comprender. Tú estás imitando el sonido y no el contenido. Demonios son que ellos copian todo, como los chinos, copian todo, pero no tienen contenido. El hablar en nuevas lenguas es algo personal. Tu espíritu se llena con el Espíritu de Dios. Es un misterio. Yo hablo todos los días. Todos los días. Me tomo mi tiempo. Si voy en el coche, si estoy solo. Hablar en nuevas lenguas convierte el lugar donde tú estás en una catedral de su presencia. El hablar en nuevas lenguas me recarga con energía celestial. Hay una fuerza, hay un poder tremendo. Otra vez, si alguien me pregunta, pastor, ¿usted puede hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo? ¿En otras lenguas? No. Yo sé hablar alemán, pero no es por el Espíritu Santo. Yo comprendo el griego, el italiano, el inglés lo puedo traducir inclusamente, pero eso no es por el Espíritu Santo. Pero ruso, no. Rumano tampoco. Escocés tampoco. Pero si alguien me pregunta, pastor, ¿usted puede orar en nuevas lenguas? Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque todos los que creen en Jesucristo, todos podéis hablar en nuevas lenguas. Ahí a donde estás, querida hermana. Si tú estás ahora solo, ahí a donde estás solo. Sí, y yo te digo aposta solo porque no quiero que nadie te oiga. Si tú estás en un lugar solo, ¿por qué? Porque la mayoría de los cristianos no hablan en nuevas lenguas porque le da vergüenza. Entonces te doy un consejo. No hables nuevas lenguas cuando estén otros presentes. El apóstol Pablo lo dice en primera carta de Corintios. Dice, yo, cuando estoy solo, hablo más que todos vosotros en lenguas, pero cuando estoy con vosotros, ni una. Yo te doy un consejo, querido cristiano, hermano, hermana. Es igual de qué denominación vienes, adventista, pentecostal, bautista. Ustedes, católico, presbiteriano, anglicano, ustedes todos pueden hablar en nuevas lenguas. Y yo te recomiendo, hazlo cuando estás solo en casa, que nadie te oiga. Y cuando empieces a fluir en el Espíritu, fluye. No dejes a los 10 segundos de hablar, ni a los 20, ni al minuto merentoste deledendolo poco remendo. Sturrandolo toposte delede, abaromendo. Os voy a contar algo que me pasó. Yo estaba en la Florida, en la casa de un hermano, y por la mañana me levanté a orar. Él vivía al lado de los Everglades. No sé si conoces los Everglades, donde hay muchos alligatores y serpientes y arañas. Allí hay de todo. Ok. Y él tiene un jardín con una red para que los animales no entren a casa. Una red muy finita. Una red que tú puedes ver el bosque, pero los mosquitos y los animalitos no pueden entrar. Y en ese bosque han hecho un caminito para que los vecinos de esa urbanización puedan dar caminadas con los perros o solitos. Ok. Yo me levanté a leer la Biblia. Estaba leyendo la Biblia y detrás de la casa, yo estaba allí, en el jardín, pasó un hermano y de repente estaba hablando en lenguas, en nuevas lenguas, orando. ¿Sabes que en ese momento fue como iniciar en mí, mi espíritu se inició? Es como si me hubieran echado un cable cuando la batería estaba vacía. Yo no estaba vacío, pero empecé a orar en nuevas lenguas. Queridos hermanos cristianos, por favor, yo sé que ha sido muy criticado.
Yo sé que hay gente extrema, lo sé. Yo sé que hay gente que lo ha llevado a lo extremo, yo lo sé, lo sé. Pero querido hermano, hermana, todos vosotros podéis hablar y orar en nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas tú no las comprendes. Es un lenguaje secreto. No sé cómo se dice en español, descifrado o chifrado o no. ¿Cómo? Me explico. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, para comunicar con los submarinos, tenían una máquina que se llamaba Enigma. Y en esa máquina, Enigma, los alemanes recibían códigos secretos. Y ellos podían, con esa máquina Enigma, podían descifrar, creo que se llama en español, entziffern se dice en alemán, podían comprender los mensajes. Era un mensaje secreto. Así es tu orar en nuevas lenguas. Tu espíritu comprende, tu espíritu se llena. Y querido oyente, yo le quiero recomendar de todo corazón, cuando estés solo en casa, cuando estés sola en algún sitio, habla nuevas lenguas. Ya las tienes. Usted ya tiene las nuevas lenguas, no las otras lenguas. De Hechos 2:4, no, sino las nuevas lenguas. Y puede hablar en nuevas lenguas. Me encantaría enseñarle muchas más cosas. Me encantaría enseñarle muchas más cosas sobre vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, recargarte en el Espíritu, andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5, versículo 16.